Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 7 de El silencio de los corderos. En esta entrega vamos a continuar con la investigación de Clarice. Bueno, ya hemos descubierto bastantes cosas, pero todavía no nos acercamos al asesino. Todavía no tenemos idea de quién puede ser. Solo tenemos algunas pistas de un poco más de cómo opera, ¿no? La locura que lleva esta persona. Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Así que vamos a continuar a ver cómo se desarrolla esta historia. Capítulo 15. En un barrio del este de Memphis, Tennessee, Catherine Baker Martin y su novio preferido estaban contemplando en el apartamento de él una película por televisión y echando caladas a una pipa cargada de hachís. Los intervalos publicitarios eran cada vez más prolongados y frecuentes. «Tengo ganas de picar algo. ¿Quieres unas palomitas?», dijo ella. «Ya voy a buscarlas. Dame tus llaves». «No te muevas. Igualmente he de ir a ver si ha llamado mamá». Se levantó del sofá. Era una joven alta, corpulenta y maciza, casi gorda, dueña de una cara atractiva y de una abundante cabellera limpia y sedosa. Halló los zapatos debajo de la mesa de café y salió al exterior. La noche de febrero era más desapacible que fría. Una tenue neblina provocada por el río Mississippi se cernía a ras de suelo, envolviendo el espacioso aparcamiento. Justo encima de su cabeza, Catherine advirtió la luna que agonizaba, pálida y fina como un anzuelo de hueso. Levantar la cabeza la hizo sentirse un poco mareada. Empezó a cruzar el aparcamiento procurando mantener el rumbo hacia la puerta de su casa, situada a poco menos de 100 metros de distancia. El camión pintado de marrón estaba aparcado cerca de su apartamento, entre varias caravanas y algunas lanchas cargadas sobre remolques. Se fijó en él porque se parecía a los camiones de recaderos que a menudo le traían regalos enviados por su madre. Al pasar junto al camión, entre la niebla se encendió una lámpara. Se trataba de una lámpara de pie, con su pantalla, colocada en el asfalto detrás del camión. Bajo la lámpara había una panzuda butaca tapizada con una cretona estampada, cuyas flores rojas destacaban chillonas en la niebla. Le vino a la mente la palabra surrealista y echó las culpas al porro. ¿Por qué extrañarse? Alguien que se mudaba, alguien que se instalaba o cambiaba de residencia. En Stonehenge Villas siempre había movimiento de inquilinos. El visillo de su piso se movió y vio a su gato en el antepecho de la ventana, con el lomo arqueado y apoyado al costado en el cristal. Tenía la llave en la mano y antes de introducirla en la cerradura miró hacia atrás. Un hombre saltó de la parte trasera del camión. A la luz de la lámpara vio que llevaba una mano enyesada y el brazo en cabestrillo. Catherine entró en su apartamento y cerró la puerta con llave. Apartó el visillo unos milímetros y vio que el hombre intentaba meter la butaca en la parte trasera del camión. La agarró con el brazo sano y trató de elevarla con la rodilla. La butaca cayó. Él la enderezó, se lamió un dedo y frotó una mancha de suciedad que el accidente había causado en la cretona. Catherine salió. «Si quiere le echo una mano», con un tono de voz correcto, deseosa de ayudar y nada más. «¿No le importa? Gracias». Una voz peculiar, forzada, un acento que no era el de allí. La luz de la lámpara le iluminaba la cara desde abajo, distorsionando sus facciones, pero no su cuerpo, que Catherine pudo ver con toda claridad. Llevaba unos pantalones verde caqui, bien planchados, y una camisa de una especie de ante, desabrochada, que revelaba un pecho pecoso. Tenía el mentón y las mejillas sin vello, lisas y tersas como las de una mujer, y sus ojos eran unos meros puntos relucientes entre las sombras que la lámpara producía en los pómulos. Él también la miró y ella reaccionó con cierta susceptibilidad. Generalmente, cuando se le acercaban, los hombres se sorprendían de su tamaño y algunos disimulaban mejor que otros esa sorpresa.
Perfecto, dijo él. El hombre despedía un olor molesto, y Catherine advirtió con desagrado que delante de la camisa todavía tenía pelo, unos pelos rizados en los hombros y en las sisas. Levantar la butaca y depositarla en el suelo del camión fue sumamente sencillo. Empujémosla hacia adelante, ¿le importa?, dijo él subiendo al camión y apartando algunos trastos, esas latas planas que se meten debajo de un vehículo para vaciar el aceite y un pequeño manubrio de esos que los mecánicos llaman cabrias de ataúd. Empujaron la butaca hacia adelante hasta dejarla justo detrás de los asientos. ¿Usa usted una 14? Le preguntó él. ¿Cómo? ¿Hace el favor de pasarme esa cuerda? Ahí, justo a sus pies. Cuando ella se inclinó para ver dónde estaba la cuerda, él le descargó un golpe con el yeso en la nuca. Ella creyó que se había dado un coscorrón en la cabeza y levantó el brazo para tantear en el momento en que el yeso golpeaba otra vez, aplastándole los dedos contra el cráneo, y otra vez, esta vez detrás de la oreja, descargando una sucesión de golpes, ninguno excesivamente fuerte, que la hicieron desplomarse en la butaca. Resbaló hasta el suelo del camión y quedó tendida de costado. El hombre la observó unos instantes y luego se quitó el yeso y el cabestrillo. Metió a toda prisa la lámpara dentro del camión y cerró las puertas traseras. Tiró del cuello de la blusa de la chica y con una linterna leyó la talla que indicaba la etiqueta. Perfecto, murmuró. Rasgó la blusa por detrás con unas tijeras pequeñas, se las quitó y le ató las manos a la espalda. Luego colocó una estera en el suelo del camión y tumbó a la muchacha boca arriba. No llevaba sujetador. Le palpó los grandes pechos con los dedos y a continuación calibró su peso y tersura. Perfecto, dijo. En el pecho izquierdo tenía una mancha rosada, producto de algún juego erótico. Él se lamió el dedo para frotarla, como había hecho con la cretona, y asintió satisfecho al ver que el enrojecimiento desaparecía al someterlo a una leve presión. Luego puso a la muchacha boca abajo y le examinó el cuero cabelludo, separando su espesa cabellera con los dedos. El yeso almohadillado no le había producido corte alguno. Apoyó 2 dedos en un costado del cuello, le tomó el pulso y notó que latía con normalidad. Perfecto, dijo. Tenía un largo trayecto hasta su casa de planta y piso y prefería no empezar las operaciones aquí. El gato de Catherine Baker Martin vio por la ventana cómo se alejaba el camión, cuyas luces traseras fueron disminuyendo de tamaño y juntándose más y más. Detrás del gato sonó el teléfono. El contestador automático del dormitorio registró la llamada. La lucecita del aparato parpadeó en la oscuridad. Quien llamaba era la madre de Catherine, senadora de los Estados Unidos por el estado de Tennessee. Capítulo 16. En la década de los 80, la edad de oro del terrorismo, se habían establecido unas normas estrictas que entraban en vigor en el momento de producirse un secuestro que tuviese relación con cualquier miembro del Congreso. A las 2:45 de la madrugada, el agente especial que estaba al mando de la delegación del FBI en Memphis informó a la sede central de Washington que la única hija de la senadora Ruth Martin había desaparecido. Un cuarto de hora después, a las 3, 2 furgonetas sin identificación salieron del húmedo garage subterráneo de la delegación de Washington, Buzzards Point. Una de ellas se dirigió al edificio del Senado, donde unos técnicos colocaron dispositivos de grabación y monitores de imagen en los teléfonos del despacho de la senadora Martin, así como un interceptador Title III en las cabinas públicas más próximas a la oficina de la senadora. El Departamento de Justicia despertó al miembro de menos rango de la Comisión del Servicio de Información del Senado, dando así cumplimiento al requisito de comunicar oficialmente la interceptación telefónica. El segundo vehículo, una furgoneta de detective dotada de cristales de espejo y equipo de vigilancia, quedó estacionada en la avenida de Virginia para cubrir la fachada de Watergate West.
la residencia de la senadora Martin en Washington. 2 de los ocupantes de la furgoneta entraron en ella para instalar monitores de imagen en los teléfonos privados de la senadora. La compañía Bell Atlantic estimaba en 70 segundos el tiempo medio de localización de cualquier llamada de rescate efectuada desde un teléfono doméstico de conmutación digital. La brigada de intervención de Buzzards Point duplicó sus turnos por si se producía un aviso de rescate en la zona de Washington y cambió su longitud de onda, sustituyéndola por una frecuencia codificada, para proteger así cualquier aviso de rescate de la intrusión de los helicópteros de los medios de información. Esa clase de irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación no era frecuente, pero había ocurrido anteriormente. El equipo de rescate quedó en estado de máxima alerta y dispuesto a ser transportado por avión a cualquier punto donde se requiriesen sus servicios. Todo el mundo confiaba que la desaparición de Catherine Baker Martin se trataba de un secuestro perpetrado por profesionales, por motivos económicos. Tal posibilidad ofrecía las mayores garantías de supervivencia de la víctima. Nadie mencionaba la peor de las posibilidades. Y entonces, poco antes del amanecer, en Memphis, un policía que investigaba en la avenida Winchester una denuncia interpuesta contra un merodeador detuvo a un vagabundo de edad que andaba recogiendo basura y hojalatas por la acera. En el carromato de ese hombre, el policía encontró una blusa de mujer abrochada por delante. La blusa estaba rasgada por detrás como una mortaja. En la etiqueta de la lavandería figuraba el nombre de Catherine Baker Martin. Jack Crawford había salido de su casa de Arlington y conducía hacia el sur cuando a las 6:30 de la mañana el teléfono del coche sonó por segunda vez en 2 minutos. 9:22:40. 40. Espere para recibir a Alfa 4. Crawford vio un área de descanso, penetró en ella y detuvo el motor para concentrar su atención en el teléfono. Alfa 4 es el director del FBI. Jack, ¿está enterado de lo de Catherine Martin? El oficial de guardia acaba de llamarme. Entonces ya sabe lo de la blusa. ¿Qué me dice? Buzzard Point está en alerta de secuestro, contestó Crawford. Quiero que siga así. Si se cancela la alerta, quiero que se mantenga la vigilancia telefónica. A pesar de la apariencia de la blusa, no tenemos la certeza de que se trate de Buffalo Bill. Si se trata de un imitador, es posible que llame para pedir un rescate. ¿Quién se encarga de efectuar las investigaciones preliminares en Tennessee? ¿Nosotros o ellos? Ellos. La policía estatal. Son eficientes. Fitzlatler acaba de llamarme desde la Casa Blanca para transmitirme el extraordinario interés del presidente por este caso. Un triunfo nos vendría de perillas, Jack. Sí, ya lo había pensado. ¿Dónde está la senadora? De camino hacia Memphis. Acaba de llamarme a casa hace un minuto. Ya puede usted figurarse. Sí. Crawford conocía a Ruth Martin de las sesiones de presupuestos. Está empleando a fondo todos los resortes de poder que tiene a su alcance. Lo comprendo perfectamente. Yo también, replicó el director. Le he dicho que estábamos yendo a toda máquina, como en los otros casos. Ella está enterada de su situación personal, Jack, y ha puesto un lear oficial a su disposición. Empléelo. Vuelva a casa por la noche, siempre que pueda. Gracias. La senadora es un sargento, Tommy. Si se empeña en dirigir el caso, va a haber trompazos. Lo sé. Recurra a mí si no tiene más remedio. ¿Cuánto tiempo tenemos como máximo? 6 o 7 días, Jack. No lo sé. Si se asusta al descubrir quién es la víctima, es capaz de liquidarla antes que a las demás. ¿Dónde está usted ahora? A 3 kilómetros de Quantico. ¿El aeródromo de Quantico tiene capacidad para un Lear? Sí. Habrá uno allí dentro de 20 minutos. A la orden. Crawford marcó unos números en su teléfono y se introdujo de nuevo en el tráfico. Capítulo 17. Embotada tras un sueño agitado, Clarice Starling, en bata y zapatillas, con la toalla echada al hombro, aguardaba turno para entrar en el cuarto de baño que ella y Mab compartían con las alumnas de la habitación contigua.
Las noticias de Memphis que oyó por la radio la dejaron helada y sin aliento. «Dios mío», exclamó, «Dios mío, es ahí dentro. Este cuarto de baño queda requisado. Salga inmediatamente con las bragas puestas. No se trata de un ejército de prácticas». Y se metió en la ducha, desplazando a una sobresaltada vecina. «Apártate, Gracie, y hazme el favor de pasarme el jabón». Con las orejas tiesas por si sonaba el teléfono, hizo el equipaje para una noche y colocó junto a la puerta el estuche que contenía el material de peritaje forense. Se aseguró de que la centralita supiera que estaba en su habitación y renunció al desayuno para no despegarse del teléfono. Cuando faltaban 10 minutos para la hora de clase, sin haber recibido ninguna llamada, bajó corriendo a Ciencias del Comportamiento con todo el equipaje. «El señor Crawford ha salido para Memphis hace 3/4 de hora», le dijo la secretaria, meliflua. Le acompañaba Burrows y también ha ido Stafford, del laboratorio, que ha salido desde el aeropuerto nacional. «Le dejé un informe aquí anoche. ¿Ha dejado algún recado para mí? Soy Clarice Starling». «Sí, ya sé quién eres. Tengo anotado 3 veces tu número de teléfono y creo que en la mesa del señor Crawford aparece por lo menos otras tantas, Clarice». La secretaria miró el equipaje de Starling. «¿Quieres que le diga algo cuando llame?» «¿Ha dejado algún teléfono de Memphis?» «No, llamará para comunicarlo. ¿No tienes clases hoy, Clarice? Todavía estás en la academia, ¿verdad?» «Sí, sí». La entrada con retraso de Starling en el aula no fue facilitada por Gracie Pittman, la muchacha a la que había expulsado de la ducha. Gracie Pittman se sentaba inmediatamente detrás de Starling. El camino hacia su asiento le pareció interminable, y la lengua de Gracie Pittman tuvo tiempo de dar 2 vueltas enteras dentro de su velluda mejilla antes de que Starling pudiera quedar sumergida en el anonimato de la clase. Sin desayuno, tuvo que aguantar 2 horas de la excepción del fundamento de la buena fe a la norma exclusiva en la investigación y detección de un sospechoso, antes de poder dirigirse a la máquina del pasillo y engullir una Coca-Cola. A mediodía se dirigió a su buzón por si había algún mensaje, pero no encontró nada. Entonces se le ocurrió, como ya le había sucedido en otras ocasiones, que la frustración tiene un sabor muy parecido a un jarabe llamado Fritz que la obligaba a tomar de niña. Hay días en que uno se despierta cambiado. Ese era uno de tales para Starling. Era plenamente consciente de ello. Lo que había visto el día anterior en la funeraria de Potter había provocado en ella una pequeña falla tectónica. Starling había estudiado psicología y criminología en una prestigiosa facultad. A lo largo de su vida había visto algunas de las monstruosas y espontáneas maneras con que el mundo provoca destrozos y siembra la destrucción. Pero entonces todavía no sabía, y ahora, en cambio, había adquirido una sólida certeza. A veces el género humano produce, tras una cara de hombre, una mente cuyo placer es dedicarse a lo que yacía en la mesa de la loza de Potter, Virginia Occidental, en aquella habitación forrada con aquel papel de rosas rojas. La primera percepción que Starling tuvo de esa mente fue peor que todo lo que había visto en las autopsias, y dicho conocimiento permanecería adherido a su piel para siempre, y supo que tendría que endurecerse, porque de lo contrario la iría carcomiendo hasta destruirla. La rutina cotidiana de la escuela no la ayudó en absoluto. Durante todo el día tuvo la sensación de que en el horizonte sucedían cosas. Le parecía oír un ingente murmullo de acontecimientos, como el rumor que emite un estadio lejano, y la perturbaban insinuaciones de movimientos, grupos que transitaban por los pasillos, sombras de nubes que desfilaban encima de su cabeza, el sonido de un avión. Al acabar las clases, Starling salió a correr, dio demasiadas vueltas a la pista de atletismo y a continuación se fue a nadar. Estuvo nadando hasta que le vinieron a la mente los cadáveres que aparecían flotando en el río, y a partir de ese momento ya no quiso sentir el agua en la piel. A las 7 de la tarde, en compañía de Mab y una docena de estudiantes, contempló el telediario en la sala de estar.
El secuestro de la hija de la senadora Martin no encabezaba las noticias, pero era la primera después de las conversaciones de desarme de Ginebra. Proyectaron imágenes filmadas en Memphis, empezando por la del letrero de Stonehenge Villas, tomada a través de la giratoria de un coche patrulla. Los medios de comunicación ordeñaban la noticia y con pocas novedades que difundir, los informadores se entrevistaban unos a otros en el aparcamiento de Stonehenge. Los altos cargos policiales de Memphis y del condado de Shelby, por falta de costumbre, agachaban la cabeza para hablar a las hileras de micrófonos. En un caos de gritos y codazos, destellos de objetivos y grabaciones de sonido, enumeraban las cosas que ignoraban. Cada vez que un investigador entraba o salía del apartamento de Catherine Baker Martin, los fotógrafos se inclinaban y retrocedían, colisionando de espaldas con las cámaras de televisión. Un breve e irónico vitoreo resonó en la sala de estar de la academia, cuando la cara de Crawford apareció unos instantes en la ventana del apartamento. Starling sonrió moviendo solamente media boca. Se preguntó si Buffalo Bill estaría viendo las noticias. Se preguntó qué pensaría de la cara de Crawford o si sabría cualquiera quién era Crawford. También otras personas pensaban que acaso Bill estuviera contemplando la televisión. Apareció la senadora Ruth Martin, que salió en dirección con Peter Jennings. Luego quedó sola en el dormitorio de su hija, en el que había un banderín de la Universidad Southwestern, carteles con el retrato de Wile E. Coyote y la enmienda de la igualdad de derechos en la pared situada a sus espaldas. Era una mujer alta, dueña de una cara de pronunciadas facciones y rasgos vulgares. Me dirijo a la persona que tiene prisionera a mi hija, dijo. Se acercó a la cámara provocando un imprevisto reenfoque y habló como nunca hubiese hablado a un terrorista. Mi hija está en sus manos. Tiene usted el poder de dejar que mi hija no sufra ningún daño. Se llama Catherine. Es una muchacha muy dulce y comprensiva. Usted controla la situación. Usted la tiene en sus manos. Usted la tiene a su cargo. Sé que es usted capaz de sentir amor y compasión. Usted puede protegerla contra cualquier cosa que pretenda hacerle daño. Ahora tiene usted una maravillosa ocasión de demostrar al mundo entero que sabe lo que es la bondad, que tiene la insuficiente grandeza de espíritu para tratar a los demás mejor de lo que el mundo le ha tratado a usted. Mi hija se llama Catherine. Los ojos de la senadora Martin se apartaron de la cámara en el momento en que su imagen era sustituida por una película familiar de una niñita que daba sus primeros pasos agarrada al sedoso pelaje de un collie. La voz de la senadora siguió diciendo: la película que está viendo muestra a Catherine de pequeña. Libere a Catherine, libérela sin hacerle daño. Déjela en libertad en cualquier punto de este país y tenga la certeza que puede usted contar con mi ayuda y mi amistad. A continuación, una serie de instantáneas. Catherine Martin a los 8 años, sujetando la caña del timón de un velero. El barco se hallaba elevado sobre unos tacos de madera y su padre pintaba la quilla. 2 fotografías recientes de la joven, una de cuerpo entero y un primer plano de la cara. Y de nuevo la senadora en primer plano. Yo le prometo ante todo el país que puede contar usted con mi incondicional ayuda siempre que lo necesite. Me hallo en situación privilegiada para ayudarle. Soy senadora de los Estados Unidos. Trabajo en la Comisión de Defensa. Mis tareas se desarrollan en la Iniciativa de Defensa Estratégica, ese conjunto de armas espaciales que vulgarmente llamamos la Guerra de las Galaxias. Si tiene usted enemigos, lucharé contra ellos. Si le ponen obstáculos, puedo eliminarlos. Puede usted llamarme a cualquier hora del día o de la noche. Catherine es el nombre de mi hija. Por favor, demuestre usted su fuerza, dijo para concluir la senadora Martin. Libere a Catherine sin hacerle ningún daño. Qué inteligente, comentó Starling. Temblaba como una hoja. Dios mío, qué inteligente.
¿El qué? ¿Lo de la guerra de las galaxias? Replicó Mab. Si los extraterrestres intentan controlar la mente de Buffalo Bill desde otro planeta, la senadora Martin puede protegerle. ¿Es eso el mensaje? Starling asintió con un gesto de cabeza y explicó. Muchos esquizofrénicos paranoicos sufren esa alucinación concreta, control extraterrestre. Si la mente de Bill funciona de ese modo, a lo mejor este enfoque lo desestabiliza. Pero ha sido un bombardeo genial y ella lo ha llevado a cabo con mucha valentía, ¿no crees? Tal vez consiga unos cuantos días más para Catherine. Quizás tengan tiempo de minar un poco la resistencia de Buffalo Bill, o quizás no. Crawford opina que cada vez abrevia más los períodos. Por probar nada se pierde. Pueden probar otra cosa. Cualquier cosa probaría yo si tuviera secuestrada a una hija mía. ¿Por qué decía todo el rato Catherine? ¿Por qué tanto repetir el nombre? Porque intentaba que Buffalo Bill viese a Catherine como persona. La teoría es que él tendrá que despersonalizarla, verla como un objeto, antes de poder destrozarla. Los asesinos reincidentes, algunos, han mencionado ese punto concreto en las entrevistas a que se les ha sometido en la cárcel. Dicen que es como trabajar sobre un muñeco. ¿Ves a Crawford detrás de la declaración de la senadora Martin? Es posible, aunque también es posible que la orientación general de sus palabras se deba al doctor Bloom. Mira, ahí está, dijo Starling. En la pantalla apareció una entrevista grabada varias semanas antes con el doctor Alan Bloom, de la Universidad de Chicago, sobre el tema de los asesinos reincidentes. El doctor Bloom se negó a comparar a Buffalo Bill con Francis Dolarhyde o Garrett Hobbs, o con cualquiera de los asesinos conocidos a través de su experiencia profesional. También se negó a usar el sobrenombre de Buffalo Bill. La verdad es que no dijo gran cosa, pero de todos modos era sabido que era un eminente experto en la materia, probablemente el experto, y los medios de comunicación querían mostrar su rostro en la pantalla. Emplearon sus últimas palabras para concluir el reportaje. No podemos amenazarle con nada peor que su propia realidad, esa realidad a la que tiene que enfrentarse cada día. Pero lo que sí podemos hacer es rogarle que acuda a nosotros, porque estamos en condiciones de ofrecerle tratamiento y ayuda. Sobre este punto quisiera subrayar que nuestro ofrecimiento es incondicional y fruto de la más absoluta sinceridad. Ayuda, buena falta nos hace a todos, comentó Mab. No te digo lo bien que me vendría a mí un poco de ayuda. Me encanta esa palabrería relamida y facilona. En total, ¿qué ha dicho? Nada. Y te apuesto lo que quieras a que encima no ha logrado conmover a Buffalo Bill en absoluto. No dejo de pensar en esa pobre chica de Virginia, dijo Starling. Me distraigo un rato, qué sé yo, media hora, y luego la vuelvo a ver, y se me hace un nudo en la garganta. Llevaba las uñas pintadas. No dejes que me obsesione, Ardelia. Rebuscando entre sus múltiples entusiasmos, durante la cena, Mab disipó el pensamiento de Starling y fascinó a cuantos la escuchaban con disimulo comparando la métrica de las canciones de Stevie Wonder con la de los poemas de Emily Dickinson. Cuando se dirigían a la habitación, Starling halló un recado en su buzón. Lo abrió y leyó lo siguiente: «Llame a Albert Rowden» y un número de teléfono. «Esto demuestra mi teoría», le dijo a Mab cuando ambas se metían en cama con sus libros. «¿Qué teoría?» «Pues que conoces a dos tíos y el que llama, con una insistencia plumbia, es el que no te interesa». «Yo sé algo de eso». En aquel momento sonó el teléfono. Mab se tocó la punta de la nariz con el lápiz. «Oye, si es el cachondo de Bobby Lawrence, ¿quieres decirle que estoy en la biblioteca?», dijo Mab. «Dile que le llamaré yo mañana». Era Crawford, llamando desde un avión. La voz sonaba estridente en el teléfono. «Starling, haga el equipaje para 2 noches y reúnase conmigo dentro de 1 hora». Clarice creyó que Crawford se había alejado. Solo se oía un zumbido hueco. De pronto la voz regresó con brusquedad. «No traiga equipo de ninguna clase, solo ropa». «¿Dónde me reúno con usted?» «En el Smithsonian». Y se puso a hablar con otra persona antes de colgar. «Jack Crawford», dijo Starling, arrojando su bolsa de viaje sobre la cama.
La cabeza de Mapp apareció por encima del Código Federal de Procedimiento Criminal. Entrecerrando uno de sus grandes ojos castaños, estuvo observando a Starling mientras ésta hacía el equipaje. «No quiero meterte ideas extrañas en la cabeza», dijo al fin. «Si quieres», replicó Starling, sabiendo lo que se avecinaba. Mapp había hecho la carrera de Derecho en la Universidad de Maryland, pagándose los estudios con el sueldo que ganaba trabajando por las noches. En la academia era la segunda de la clase. Su actitud ante los libros era simplemente devorarlos. «Mira, mañana tenemos examen de penal y dentro de 2 días la prueba de PE. Procura que Crawford, el jefe supremo, que como no tenga cuidado, pueden obligarte a repetir. En cuanto te diga «buen trabajo, señorita Starling», no hagas la chorrada de contestar «ha sido un placer». Te plantas delante y le dices a la cara «cuento con que usted personalmente se encargue de que no me hagan repetir por haber faltado a clase». ¿Me explico? «Puedo presentarme a penal en segunda convocatoria», contestó Starling, abriendo un pasador con los dientes. «Sí, claro, y si te presentas sin tiempo de estudiar y te suspenden, ¿crees que no te van a obligar a repetir? Estás de broma. Te echarán por la puerta de servicio sin contemplaciones. El agradecimiento, Clarice, tiene una vida muy corta. Haz que te prometa que nada de repetir. Tienes unas notas buenísimas, fuerza la que te lo prometa. Hija, nunca voy a encontrar una compañera de habitación que 1 minuto antes de clase planche tan rápido y bien como tú». Starling circulaba con el viejo Pinto por la autopista a buena marcha, a 10 kilómetros menos de la velocidad en que empezaban las vibraciones del volante. El olor a aceite caliente y moho, los traqueteos del chasis y los gemidos de la transmisión evocaban tenues recuerdos de la camioneta de su padre, recuerdos de ir sentada a su lado, junto a sus hermanos pequeños que, incansables, no dejaban un instante de moverse. Ahora la que conducía era ella. Era de noche. Los repetidos destellos blancos de las líneas de la calzada pasaban bajo las ruedas, constantes e intermitentes. Tenía tiempo para pensar. Sus miedos le arrojaban el aliento a la nuca. Otros recuerdos, más recientes, se agitaban sin cesar a su lado. A Starling le atenazaba el temor de que se hubiese descubierto el cadáver de Catherine Baker Martin. Podía ser que Buffalo Bill, al descubrir de quién se trataba su víctima, se hubiera asustado, la hubiera matado y la hubiera arrojado a un río después de colocarle una larva de insecto en la garganta. A lo mejor Crawford traía el insecto para que lo identificasen. ¿Por qué otra razón quería que se reuniese con él en el Smithsonian? Sin embargo, traer un insecto podía hacerlo cualquier agente o incluso un mensajero del FBI. Y él le había dicho que hiciese el equipaje para 2 días. Entendía perfectamente que Crawford no le hubiese dado explicaciones, hablando como hablaba desde un radiotransmisor que podía no tener garantías de seguridad, pero tener que hacer conjeturas era enloquecedor. Halló en la radio una emisora dedicada exclusivamente a transmitir noticiarios y esperó el inicio del informativo escuchando el boletín meteorológico. Pero las noticias no le sirvieron de ayuda. Las relativas a Memphis eran una repetición de las 7. La hija de la senadora Martin había desaparecido. Se había hallado su blusa rasgada en la espalda, al estilo de Buffalo Bill. No había testigos. La víctima, hallada en Virginia Occidental, seguía sin ser identificada. Virginia Occidental. Entre los recuerdos de Clarice Starling de la funeraria de Potter había uno sólido y valioso, algo duradero que brillaba destacando con luz propia sobre el fondo de las lóbregas revelaciones, algo que merecía la pena conservar. Clarice lo evocó deliberadamente, descubriendo que podía oprimirlo para darse ánimo, como un talismán. En la funeraria de Potter, de pie ante el fregadero, había hallado fuerza en una fuente que al mismo tiempo que sorprenderla le agradaba, el recuerdo de su madre. Starling, para sobrevivir, se había alimentado de la fuerza de su padre, recibida de segunda mano a través de sus hermanos, y la generosa dádiva que había descubierto no solo la sorprendía, sino que la emocionaba. Aparcó el coche ante la sede central del FBI en la 10ª y Pensilvania. En la acera se habían instalado 2 equipos móviles de televisión.
Los informadores, a la luz de los focos, aparecían exageradamente acicalados. Recitaban honestas informaciones sobre el fondo del edificio J. Edgar Hoover. Starling equivocó los focos y recorrió a pie las 2 manzanas que la separaban del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Vio unas pocas ventanas iluminadas en los pisos altos del vetusto edificio. Una furgoneta de la policía del condado de Baltimore estaba aparcada en la plazuela semicircular de la entrada. El chofer de Crawford, Jeff, aguardaba al volante de una camioneta de vigilancia estacionada inmediatamente detrás. Cuando vio llegar a Starling, dijo algo a un transmisor que llevaba en la mano. Llegamos hasta acá por el día de hoy y las cosas se pusieron muy feas. Una nueva víctima y esta vez la posibilidad de rescatarla. ¿Lo lograrán? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Encima de todo, esta chica no es cualquier chica, ¿no? Sino que tiene el apoyo de una madre con poder. Así que, bueno, ya veremos qué se logra. Mañana entonces los voy a estar esperando para continuar con esta historia. Así que no se olviden de dejar un like, suscribirse, compartir y dejar sus comentarios acerca de este capítulo. Los espero. Adiós.